Buenas noches, hermanos. Qué lindo es escuchar a nuestros hermanos usando los talentos y estos instrumentos para alabar al Señor, ¿cierto? Y nosotros uniéndonos a ellos con nuestras voces para alabar al único que merece nuestra adoración. Y como decía nuestro hermano Rodrigo, allá en la gloria será algo extraordinario, ¿ya? Abra su Biblia ahí en el Evangelio de Lucas. Este es el penúltimo mensaje de Lucas. Por fin, dicen algunos, ¿no? Pero el penúltimo mensaje. Próximo domingo tendremos el último mensaje de Lucas. Y llevamos ya, perdimos la cuenta, pero más de 2 años estudiando este precioso evangelio. Lucas nos ha acompañado, pero Lucas nos va a seguir acompañando, pero ahora en la escuela dominical, estudiando el libro de los Hechos, ¿cierto? Porque el libro de los Hechos también lo escribió Lucas al mismo destinatario, o sea, el libro de los Hechos, ¿cierto? Al mismo destinatario que fue Teófilo, también va a escribió Hechos a Teófilo, ¿cierto? Es el destinatario del libro de los Hechos, con el propósito, ¿cierto?, de este oficial de alto rango en el Imperio Romano, para ponerle en Lucas cómo fueron las cosas en el Evangelio, y en el libro de los Hechos cómo continuó la iglesia llevando adelante el ministerio que el Señor enseñó. Lucas, entonces, capítulo 24, versículos, vamos a ver esta noche, versículos 25 al 35. Dice, entonces él les dijo, Jesús hablando a los discípulos camino de Maús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le conocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Padre, gracias te damos por este momento de poder abrir tu palabra. Te ruego, Señor, que su Santo Espíritu, Señor, siembre su palabra en nuestro corazón y la haga crecer también, Señor, en nuestra vida. Háblenos, y gracias, Padre, porque por medio de su Espíritu podemos entender estas verdades, pero ayúdanos a vivirlas en nuestra vida diaria, Señor. Oramos dándote gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como el hermano Juan Pablo nos enseñaba la semana pasada, la verdad que se me hizo corto el mensaje del domingo pasado. Yo quería que él siguiera, pero ya sabía que se iba a terminar.
Pero fue precioso. Jesús se acercó a esos dos discípulos que estaban sumidos en la total desesperanza e incredulidad. Todo se había acabado para ellos. Si ustedes pueden recordar lo que ellos decían al Señor, todo se había acabado. Ellos habían puesto su mirada y se habían apoyado en las propias expectativas que ellos se habían forjado, sus propios planes, sus propios proyectos, de lo que debería ser el establecimiento del reino milenial. Pero todos esos proyectos personales se acabaron, se fumaron, todo se acabó. Y el hermano nos decía la semana pasada, ¿con qué experiencia podríamos explicar lo que ellos estaban viviendo en ese momento? Ellos habían hecho muchas esperanzas. Para ellos era algo que iba a ocurrir. Para los apóstoles también. Por eso ellos estaban peleando quién iba a ser los primeros ministros del reino milenial, que Cristo iba a establecer mientras iban camino a Jerusalén. Eso es lo que ellos habían proyectado, pero se acabó. Pensaba yo, es como aquel matrimonio que sabe que esperan un hijo. Y pasan los meses y todo se prepara. Se prepara la pieza donde va a llegar el bebé. Se compra la ropa. Se lucha por el nombre que se va a poner, si será hombre, será mujer. Pero en algún momento en el camino, por alguna razón, ese bebé tan anhelado no llega. Y todo se acabó. Todo quedó preparado. Debe ser terrible para una mujer ver su vientre, sentir, y después, ¿dónde está? Se acabó. ¡Qué decepción! ¡Qué gran decepción! ¡Qué gran sentimiento de un vacío profundo! Así se encontraban estos dos con lo que Jesús se encuentra camino a Emaús. Pero no solamente ellos, sino los discípulos, los apóstoles. Aquellos que él había preparado por 3 años y medio estaban en esa condición. ¿Cómo ayudar a personas así? ¿Cómo ayudar a personas como estas, que están completamente desesperanzadas? ¿Cómo podía Jesús ayudar a ellos a que salieran de esa condición? ¿Cómo poder nosotros ayudar a personas que por distintas razones están completamente desesperanzadas? Y muchas veces uno piensa darle la respuesta o entregarle la solución en sus manos para que eso que están viviendo desaparezca y la vida cambie y ellos reciban lo que están esperando, o que las cosas cambien como ellos esperan que cambien. Puede ser un hijo enfermo, un matrimonio mal, una carrera profesional frustrada, etc. ¿Cómo ayudar a personas así? ¿Cómo Jesús podía ayudar a ellos dos? ¿Darse a conocer a ellos?
¿Eso les ayudaría a ellos? ¿Ayudaría a ellos que Él se diera a conocer, a sacarlos efectivamente de la incredulidad y de la desesperanza en la que estaban? Si así fuera, ¿qué pasaría en el futuro cuando se presentara un momento como ese o parecido a ese? Jesús debería volver a revelarse a ellos para sacarlos de esa situación otra vez. En realidad no era un problema de pruebas, era un problema de fe. Es un problema de fe. La confusión e incredulidad de los dos discípulos definió claramente que ellos necesitaban entender la realidad de lo que había sucedido con Jesús. Y el hecho de no creer a las mujeres que contaron que habían visto al Cristo resucitado demuestra lo arraigada que estaba en sus corazones la incredulidad y la incapacidad que tenían para creer. Creer que el Mesías podía morir, pero podía volver a resucitar, pero podía resucitar. Ellos debían saber, como todo judío, que de pequeño aprenden las escrituras, ellos debían entender que lo que se había llevado a cabo con el Señor Jesucristo era el plan de la redención de Israel y para el mundo entero. Eso era lo que había sucedido. Ellos lo sabían de siempre. Y las preguntas del Señor resucitado y las respuestas que ellos le habían dado a Él pusieron al Señor Jesucristo en la posición de poder instruirles a ellos y proporcionarles las respuestas que ellos necesitaban escuchar. Hermano, a veces uno pretende que el Señor lo ilumine para, en cualquier situación de que alguien necesita un consejo, Señor, ilumíneme para que me salgan buenas ideas, y en realidad no está ahí la solución. Está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Ahí está la respuesta para la necesidad del corazón del hombre. Entonces, las buenas exposiciones de la palabra de Dios muchas veces se hacen con preguntas, como Jesús se las hizo a ellos. Y hermano, como vuelvo a reiterar, lo que necesitan las personas que pasan por momentos de grandes angustias y desesperanzas, lo único que necesitan es una sola cosa, hermano. Es una sola cosa, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Yo creo que hay, lo he dicho más de alguna oportunidad, hay profesionales que pueden tratar con los problemas emocionales de las personas, pero son casos bien puntuales, muy puntuales, donde las personas necesitan, por un desequilibrio físico, biológico, necesitan algún tipo de medicamento para que equilibre, ¿cierto?, el organismo, el cuerpo, lo físico. Pero yo diría que de todos los problemas emocionales que tiene la gente, yo diría que es me estoy dando un carril nomás aquí, diría yo como un 5%. El 95%, hermanos, de todos aquellos problemas que la ciencia los ha catalogado, no son tan así.
El 95% de los problemas emocionales de la gente son espirituales. Espirituales. Y lo único que puede resolver esos problemas es la palabra de Dios. Por eso los puritanos, cuando ellos predicaban, enseñaban la palabra de Dios, no solo eran fieles en enseñar lo que la Biblia estaba diciendo, sino que tenían la gracia de lo alto, del Espíritu, para aplicar esas verdades a la vida diaria, a la vida práctica de las personas. Y entonces cada predicación era una predicación, pero también era una consejería bíblica que recibía la congregación, una consejería bíblica. Eso es lo que necesita la gente, eso es lo que necesita usted y yo. Hablábamos el viernes con los hermanos mientras estábamos, después del lindo tiempo que nos hicieron pasar hermano Daniel y hermana Dagny, especialmente hermano Daniel. Conversamos de todos los profesionales que hay en la iglesia y damos gracias a Dios porque son una bendición. Y entonces, mira, pero estos problemas emocionales, eso los trato yo. ¿Ah? Hermanos, por eso voy a insistir que sí, un psicólogo para situaciones muy particulares, pero la mayoría de las cosas se tratan con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Y lo que se necesita es que haya un hombre, una mujer que esté lleno de la palabra de Dios y pueda tomar estos pasajes bíblicos y aplicarlos a la necesidad que está tratando. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios lo dice en el Salmo 19, no vamos a ir ahí, ¿no? Pero dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Convierte el alma, es decir, convierte el ser interior de la persona misma, la convierte, la cambia, le da un sentido, un giro totalmente distinto. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Bueno, vamos al pasaje, versículo 25. Entonces, después de que ellos le abrieron el corazón a Jesús a través de las preguntas que Él les hace, entonces Él les dijo, mire cómo nos trata el Señor. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Eso es lo que hace el Señor. Tardos de corazón. Jesús no se dio a conocer a ellos. No les dice, aquí estoy, soy Jesús. No dice eso. No dice eso. El problema de ellos, como decía recién, era falta de fe. Los reprende por su incredulidad, sin entendimiento, torpes, lentos para creer. Lentos para creer. La confusión que tenían se derivaba de no entender y de no creer todo lo que el Antiguo Testamento enseñaba con relación al Mesías. Ese era su problema. Torpes, lentos para entender la verdad de la palabra de Dios. Ellos tenían razón en esperar el establecimiento del reino milenial. Sí, lo tenían razón porque la Escritura lo enseña. Lo que ellos le comunicaron al Señor. Y que Él iba a gobernar el mundo entero y que iba a establecer su reino sobre Israel e iba a gobernar el mundo entero.
pero no de la manera en que ellos habían imaginado. Había algo más todavía primero que debía pasar. Que ellos, ignorantes, lentos para entender, no lo habían considerado dentro de sus propios planes. Y les hace una pregunta. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Le hace una pregunta que llamamos una pregunta retórica. La retórica es una forma de expresarse y uno se puede expresar de muchas maneras. Esa es la retórica. Y uno puede expresarse a través de preguntas, como Jesús se le expresó a ellos con preguntas. Y una pregunta retórica es una pregunta para la cual no se espera una respuesta, sino que se emplea para afirmar un punto de vista. Ese es el objetivo de una pregunta retórica, para afirmar un punto de vista. Y lo que Jesús quiere afirmar en el corazón de ellos es que Jesús debía padecer estas cosas y entrar en su gloria. Eso quería Jesús dejar fijo en sus corazones, en sus mentes. Y era el problema de ellos, que solo esperaban que el Mesías estableciera el reino milenial, que viniera y les libertara de la esclavitud, del yugo romano, y que estableciera su reino milenial sin considerar primero que él tenía que padecer, que tenía que tener victoria sobre el pecado, proveer libertad de la esclavitud del pecado, proveer libertad y sacarlos del yugo del pecado. Eso era lo primero que había que hacer. Eso era el motivo de su primera venida del Señor Jesucristo, para ese tipo de libertad. No había excusa para ellos de no reconocer la necesidad de que el Mesías padeciera la muerte. Si hay algo que los judíos sabían muy bien, no solo porque lo aprendían en las Escrituras, sino porque era parte de las fiestas religiosas y santas que ellos celebraban todo el tiempo. Y esas fiestas y lo que la Escritura enseñan, sabían ellos que el pecado debía pagarse con la muerte de un sustituto. Ellos lo sabían. Ellos sabían que era así, porque la Pascua era un símbolo de eso mismo. Ellos sabían que el pecado debe pagarse, pero con la muerte de un sustituto. Y dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lo que hace el Señor es que les muestra a través de toda la Escritura del Antiguo Testamento todo lo que ellas decían de él. No era mírenme, aquí estoy, sino mírenme, véanme, pero en las Escrituras. Eso es lo que le estaba diciendo. No, aquí estoy, véanme, aquí estoy, pero en las Escrituras, ahí estoy. Y el Señor Jesucristo les da un curso full de yo pensaba en esto, ¿no? Una síntesis del Antiguo Testamento, como lo hace el hermano Alejandro Orrego. ¿Ya? En la teología bíblica hay una área, la cristología. La cristología es el estudio de la vida de Cristo y la obra de Cristo. Hay un área que se le llama la tipología de Cristo. La tipología de Cristo. Y la tipología es el estudio de las personas, acontecimientos, objetos, instituciones y ceremonias del Antiguo Testamento
que fueron diseñados por Dios para prefigurar la persona y la obra de Jesucristo. Eso es la tipología. Es decir, cosas en el Antiguo Testamento que están mostrando lo que un día Cristo iba a hacer. Y tenemos varias. Por ejemplo, lo dice Romanos, presenta a Cristo como el segundo Adán. ¿Cierto? Hay un primer Adán que fue el Adán creado y el segundo Adán es Cristo. Entonces, ese tipo encuentra su cumplimiento en él, en el Señor Jesucristo, ¿no? En el Señor Jesucristo. Tenemos Moisés también, el segundo Moisés. Tenemos el Cordero sacrificado, el Cordero Pascual, el Cordero ese que fue ofrecido ahí en lugar de Isaac. ¿Recuerdan? Cristo es el Cordero que vino y fue ofrecido por nosotros. El arca también es un tipo de Cristo, ¿ya? El maná. En Juan capítulo 6 Jesús habla, yo soy el maná, yo soy el pan vivo que descendió. Se fija, el maná que descendía del cielo es un tipo de Cristo, que es el pan de vida. Que Jesús les dijo a ellos decían, danos siempre ese pan o esa. La mujer dijo, dame siempre esa agua para que yo no tenga más sed. Está hablando de pan espiritual, de agua espiritual. Se puede entender lo que significa la tipología, ¿verdad? Pero pensando en esto, yo no quise pasar por alto de esto, porque es algo maravilloso. Hermano, mire, la tipología es algo precioso, muy lindo en el Antiguo Testamento. Yo lo animo a usted, haga su estudio personal. Comienza en Génesis y empieza a ver todo esto. Y vaya anotando en un cuaderno la tipología, las cosas que usted ve y su cumplimiento en el Nuevo Testamento, su cumplimiento en el Nuevo Testamento, la promesa en el Antiguo y su cumplimiento en Cristo en el Nuevo Testamento. Haga su propia exposición, su propio estudio bíblico acerca de la tipología de Cristo. Pero hay uno que yo creo que veamos, que es maravilloso, es el cordero ofrecido, o el macho cabrío ofrecido, que lo encontramos en Levítico, que son los dos machos cabríos, uno por Jehová y otro por Azazel. Eso es algo maravilloso de ver, y lo vamos a hacer rapidito, ¿ya? En Levítico 16, por favor. Levítico 16. Versículos, no vamos a leer todo el capítulo, sino algunos versículos nomás. Levítico 16, versículos 7 y 8. Entonces, el capítulo 16 habla del día de la expiación, ¿ya? Primero el sacerdote que entra debe ofrecer sacrificios por sí mismo y después, ¿cierto?, ofrecer sacrificios por el resto del pueblo. Versículo 6 dice, y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Versículo 7. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Esto de Azazel es una cosa que hay muchas cosas que no están claras y no vamos a decir nada que Dios nos haya dicho, ¿ya? Por favor, vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Lo ofrecerá en expiación.
Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Pues ahí están los dos machos cabríos. Se echa suerte y uno de ellos va a ser sacrificado y el otro va a ser echado vivo al desierto. ¿Ya? Versículo 15. Versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la perseguirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de su impureza. Ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de la inmundicia de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Entonces, en primer lugar, él ofrece el macho cabrío por Jehová y él es castigado. Y dice Isaías que él fue molido por nuestras rebeliones. Ese macho cabrío por Jehová es castigado. El inocente es castigado por el culpable. Jesús no solo es el macho cabrío por Jehová, que es castigado por nuestros pecados, sino que también es el macho cabrío por Azazel. Mire lo que dice. Y pondrá Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Y dice la palabra de Dios allí en Isaías que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús no solo fue el macho cabrío por Jehová, sino que también fue el macho cabrío por Azazel, uno que fue muerto en nuestro lugar, pero también uno que llevó nuestros pecados. Qué bendito nuestro Salvador. Él, el inocente pagando por el culpable. ¿Ya? Y por eso lo animo, haga su propio estudio bíblico acerca de la tipología de Cristo. El apóstol Pablo ahí en Colosenses habla todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Eso era sombra, era la apariencia, mientras tanto, hasta que en Cristo se hiciera toda una realidad. Y dice la palabra
Y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y versículos 28 y 29, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado, entró pues a quedarse con ellos. ¿Cómo salieron esos dos después de ese estudio bíblico? Después de aquella predicación. Se calcula que eran como 2 horas de Jerusalén a Emaús. Entonces 2 horas de estudio bíblico, bien potente, ¿ya? ¿Cómo salieron ellos después de ese estudio bíblico? Como solemos salir nosotros de aquí, fastidiados, indiferentes, sin haber entendido nada porque no tenemos interés y no prestamos atención. ¿Cómo salieron ellos? Sus corazones fueron encendidos, hermano. Fueron encendidos. Así como el profeta Jeremías cuando exclamó, había un fuego en mi interior, yo quise frenarlo, pero no pude. Que el Señor nos dé un corazón como estos 2 discípulos. Y a veces uno ve, cuando uno está, no le toca predicar a uno, pero se sienta por atrás, y uno no puede dejar de observar, ¿no? Y uno los ve, pero en cualquier lado, pero menos aquí en la iglesia. Yo recuerdo un hombre hace muchos años atrás, él partió ya. Y teníamos un pecador invitado que era larguero, muy larguero. No conocemos a nadie parecido. Y sabe, el hermano se enojó después de terminó la reunión. Se acercó a mí, pero estaba furia. Era furia. Oh, su rostro transformado. Porque el hermano se había demorado demasiado. O sea, es que esto no le dé pie a usted, hermano, que predica largo, ¿no? Bueno, si es atractivo e interesante, predica 2 o 3 horas, no hay problema. Pero si no está dando la lata, mejor. Pero él estaba enojado, furia. Pero él ya no estaba, entonces ya no quedó nadie reemplazándolo. Oh, Señor, danos un corazón así. Yo, los niños, los adolescentes que se paran. Mire, si usted va a ir al baño, vaya antes del culto. Pero no se pare, no se pare. Si usted está aburrido, Señor, clame al Señor en su corazón. Arrepiéntase y dile al Señor, perdóname y ayúdame a escuchar lo que tú me quieres decir. Señor, ayúdanos a ser como esos discípulos. El incomparable estudio que el Señor les dio en cuanto al Antiguo Testamento en relación a Él mismo, en particular en cuanto a su muerte y resurrección, dejó a Cleofas y sus compañeros, hermanos, aturdidos, abrumados, encendidos. Sus corazones fueron encendidos por la palabra de Dios. Y Jesús, ellos no tenían que... Ellos sabían que era un peregrino. Ellos no sabían que era Jesús. Ellos sabían que era un peregrino y que dominaba las Escrituras. Hermano, ¿sabe entender el significado de la palabra de Dios? Cumple el más profundo anhelo del verdadero creyente. ¿Sabe por qué?
Porque solo la palabra de Dios puede anclar nuestra fe. Solo la palabra de Dios. Y esa ancla en la palabra de Dios produce un gozo en nuestro corazón. Y conocer la verdadera interpretación de las Escrituras es conocer a Dios. Hermano, ese es el propósito de la palabra, es conocer a Dios. Y no solamente conocerlo a Él, su persona, sino como comprender también cómo Dios está desarrollando su plan y cómo se está logrando su propósito soberano en toda la creación y, hermano, en su propia vida también. Necesitamos saber qué está pasando con el mundo y por qué pasa lo que pasa. Es el plan soberano de Dios que está llevando adelante. ¿Qué pasa en su vida personal? Las cosas que escucha, las cosas que le aconsejan. Es Dios llevando adelante su plan soberano. Entonces, por eso, hermanos, para un creyente, comprender, entender la palabra de Dios es una cosa vital en su vida. Y entonces, lamentablemente, aquí hermanos que nunca toman la Biblia, que no la toman, no la leen en la semana. No la leen. Hay niños y adolescentes y jóvenes que no leen la Biblia. Que no la leen. Menos uno va a esperar que hagan un estudio acerca de la tipología de Cristo. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, a qué le ponemos más atención. ¿A la palabra de Dios o a lo que nos comparten esta sociedad con todas sus ideologías? Y dice la Escritura, llegaron a donde iban, y esas 2 horas que demoraron de ir de Jerusalén a Emaús, para ellos pasaron muy rápido, se les fue así el tiempo, pero fue. ¿Le ha pasado eso a usted, hermano? ¿Alguna vez? Cuando dice, ¿ya terminó? Y pasó como 1 hora. ¿Le ha pasado alguna vez en su vida o no? A mí sí, me ha pasado más de alguna vez. Y bueno, en muchas cosas nos pasa eso, ¿no? Cuando estamos muy entretenidos, entusiasmados haciendo algo, y dice, pero ya se fue el tiempo. Como en las vacaciones, ¿no? ¿No es cierto? Ese es el mayor ejemplo, ¿no? Las vacaciones. Y ya se me fueron las 2 semanas. Pero sí parece que fue ayer nomás que llegamos aquí. Así estaban ellos. Se le hizo cortísimo. Y dice la palabra que él hizo como que iba más lejos. Pero lo hizo para despertar una respuesta que demostraría en realidad qué había pasado en su corazón con todo lo que le enseñó, con todo lo que le escucharon de la palabra de Dios. Y lo que el Señor quiso obrar en el corazón de ellos, lo consiguió. Y ellos, dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciéndole, quédate con nosotros. Le obligaron, lo agarraron, no, tú no te vas. Lo agarraron, quédate con nosotros, ya se hace tarde. ¿Y qué era el anhelo de ellos? Él hizo como que iba a otro lado. Él hizo como que alguien lo estaba esperando en otro lado. Y entonces ellos dijeron, bueno, ya tiene ya un plan preparado, entonces ¿para qué? No. Lo obligaron, ¿sabe por qué? No fue por hospitalidad, como el sureño, ¿no? El santiaguino es,
El santiaguino es, dice, es, somos. Ahí está, la corregí. Pero el sureño no es así. El sureño, bueno, uno lo ha vivido, ¿no? El sureño es distinto. Yo no sé cómo serán en Venezuela, si son muy hospitalarios o no, hermano. Son así, pues ya. Bueno, la ha sufrido entonces aquí en Santiago, yo creo. Pero el sureño es hospitalario, ¿no? Un vasito de agua aquí, un vasito de agua, venga a tomar desayuno con unos huevos fritos, pan amasado, queso y leche. Y queso para almorzar también, y una rica cazuela. No, aquí a lo sumo un vasito de agua y listo. Y se lo pasamos por la ventana, ¿no? Para que se vaya rapidito. Y se lo invita a tomar un tecito, una taza chiquitita, cosa que la tome pronto. No esa taza grande ahí que muestra que quiere que se quede harto rato, ¿no? Entonces cuando vaya a su casa ya sabe. Voy a entender, voy a entender. ¿Sabe por qué lo obligaron? Sus corazones fueron encendidos por la palabra de Dios. Ellos querían seguir escuchando. Ellos tenían hambre. Hambre, hambre. Querían recibir más enseñanza. Sus corazones fueron encendidos. Un amor por la palabra de Dios nació en sus corazones. ¿Entendieron? ¿Entendieron las escrituras? Es como el niño que recién está leyendo. Yo creo que a usted le pasó, me pasó a mí. Memoria a largo plazo. Yo recuerdo cuando empecé a leer, yo iba leyendo los carteles, todo lo que había por todos lados, iba leyendo. Me quedaba y leía. ¿Le pasó a usted también? Porque es un gozo, ¿cierto? Es como un mundo distinto. Bueno, pasaron los años y ahora ya no quiero ni leer, ¿no? Huyen de los libros. Pobre hermana Jocelyn que tiene que trabajar ahí en la biblioteca. Tienen que andar persiguiendo a los hermanos para que lean. Ellos fueron encendidos. No querían que Jesús se fuera. Quería que Él les siguiera enseñando la palabra del Señor. Y dice la Escritura que entró a quedarse con ellos. Qué alegría para ellos. Qué alegría para ellos que Jesús aceptara su invitación. Y dice, versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Jesús hizo de anfitrión porque Él es el buen pastor que alimenta a sus ovejas. Él es el Señor de ese hogar en Emaús. Lo invitaron a entrar a una casa que no era de su casa. Y Él hizo de anfitrión. Y Él se sentó y Él le repartió el pan, oró, bendijo. Hermano, Jesús no es como cantamos, ser nuestro huésped Jehová. ¿Cierto? Jesús no es huésped de ningún lugar. Jesús es Señor. Él es el Señor. No es huésped de nadie. No es mi invitado de honor. Él es Señor. Y debe ser Señor de su hogar también, hermano. Y de mi vida también. Y de su vida. Y dice que le fueron abiertos. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Mire, nadie reconocía a Jesús, al Jesús resucitado, a menos que él mismo se revelara. En el caso de María fue cuando Jesús pronunció su nombre, ¿recuerdan? María estaba ahí buscando y Jesús dijo, María.
y ella lo reconoció. Y en el caso de estos dos discípulos, fue cuando le repartió el pan y probablemente debe haber sido, algunos dan otras explicaciones, pero en el sentido de que la Santa Cena, porque estos discípulos no habían estado en la Santa Cena, estos no eran de los 11, sino eran otros discípulos, otros creyentes. Lo más probable es que al repartirles el pan, deben haber visto las marcas en sus manos. Como le dijo a Tomás. Tomás dijo, con esa fe grande, parecida a la nuestra, ¿cierto? Si no lo viera, si no pusiera mis dedos en sus heridas y metiera mi mano en el costado, no creeré. Entonces Jesús se le aparece y ¿qué le dice a Tomás? Mira mis manos. Y mete tu dedo en mi costado, pero mira mis manos. Eso es lo más probable, no lo dice la Escritura, es una suposición de uno, que puede haber sido que ellos vieron las manos heridas del Señor y el velo cayó y le pudieron reconocer y se desapareció delante de ellos. Y hermano, esto es lo que me sorprende al estudiar esto. En lugar de maravillarse por la desaparición extraordinaria de Jesús, que algo como eso se produce de una manera sobrenatural. Sabemos que nada se desaparece, algo material, nada se desaparece delante de los ojos de uno. Yo creo que si sucediera algo así, nos daría, no sé, nos desmayaríamos de la impresión. Porque eso no ocurre. No ocurre. Es algo inconcebible que eso pase y quedaríamos en un shock. Hay algunos de estos predigistas, usted sabe, que hacen aparecer y desaparecer cosas, pero eso solo son trucos. Son trucos, pero son tan reales que uno cree que efectivamente fue así, pero no fue así. Pero a uno igual lo sorprende. Pero aquí fue una cosa real. Y ellos no se maravillaron. Y me dijeron, ¿y qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué? Nada. ¿De qué se maravillaron? Mire lo que ellos dicen. Y se decían el uno al otro, ¿qué pasó? ¿Dónde se fue? No. Dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. ¿De qué se maravillaron ellos? La experiencia superlativa que ellos vivieron no fue que Jesús desapareció de su vista, no. La experiencia superlativa, mucho más allá, fue cuando Él les abrió las Escrituras. Esa fue la experiencia más grande que ellos tuvieron. Cuando el camino les abrió las Escrituras. Y la labor de Jesús tuvo el efecto que Él esperaba, que ellos quedaran convencidos, afirmados en la fe, pero no por haberle visto a Él, sino por haberle visto desde Génesis hasta Malaquías a Jesús y a este crucificado, muerto y resucitado. Hermanos, para ellos la Escritura fue suficiente. No verle a Él. Fue maravilloso verle, pero lo maravilloso fue haberle visto en las Escrituras. Y levantándose, dice el versículo 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos.
Entonces el ardiente gozo que resultó en sus corazones fue tanto que salieron de la casa inmediatamente a la oscuridad y regresaron 2 horas de nuevo a Jerusalén para comunicar a los demás el conocimiento que solo ellos poseían. Nadie había tenido esto. Ellos fueron bendecidos por eso. Para comunicar a los demás el conocimiento que ellos poseían, que el sufrimiento y la resurrección de Jesús estaban firmemente fundamentados en el Antiguo Testamento. Y el plan de Dios se estaba cumpliendo. Entonces, hermano, cuando la verdad de las Escrituras queda clara en el corazón, arde con fuego en el gozo y el testimonio, y quiere comunicarlo a otros. Quiere comunicarlo a otros. Que Dios nos ayude para hacernos parte de toda campaña evangelística, hermano. Pero no solamente la campaña evangelística, cada sábado que se sale a evangelizar, sino la vida personal, compartir con otros, no solamente la experiencia de la salvación, sino también qué lindo es compartir con otros lo que el Señor me ha hablado a mí en mi vida devocional. Que el Señor nos ayude en eso a cada uno de nosotros, comunicar a otros. Y dice que ellos llegaron y estaban los 11 y los demás. Interesante, ¿no? Los 11. Ya no eran 12. Ya no eran 12. En realidad nunca fueron 12. Siempre fueron 11 más 1. Judas estaba, pero no era parte de ellos. Estaba, pero no era parte de ellos. Estaba, pero no era. Y ellos fueron y contaron. Y Marcos nos agrega algo. Marcos, por favor, capítulo 16, versículos 12 y 13. ¿Qué pasó cuando ellos contaron? Marcos 16, versículos 12 y 13. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Estos son los 2. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Y ni aún a ellos creyeron. No pueden creer en la resurrección de Jesucristo. No pueden creer en la resurrección del Señor Jesucristo. Y una de las defensas del apóstol Pablo ante los fariseos y los religiosos, cuando fue acusado, él dice, es en Hechos 26, 8, es increíble pensar que Dios resucite. Ese era el problema de ellos, no podían creer que Dios es capaz de resucitar muertos. Y negar la resurrección del Señor Jesucristo siempre ha sido una táctica importante empleada por Satanás y sus emisarios en sus ataques a Dios y a las Escrituras. Comprenden que si Cristo no resucitó de los muertos, entonces no se puede creer ni en sus obras, ni en Él, ni en el resto de la Biblia. Y dice la Biblia ahí en Lucas, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y hallaron a los 11 reunidos. Esta palabra reunidos es, en el griego es atroizo, que significa reunir, congregar. Entonces el verbo se halla en voz pasiva, reunidos. Quiere decir que la acción
recae en este caso sobre las personas que están ahí. Por ejemplo, desperté. Es una voz activa, soy yo. Me despertaron. Es voz pasiva, es decir, alguien aparte de mí me despertó. Ellos estaban reunidos no porque ellos decidieron reunirse. Alguien los reunió y ese fue el Espíritu Santo. Recordaba a Simeón en Lucas que él esperaba la redención de Israel y dice que el Espíritu Santo lo impulsó a ir al templo en el momento que Jesús con María, o sea que José y María llevaban para presentar al niño. Entonces el Espíritu Santo lo llevó allá. Y hermano, esa experiencia yo creo que muchos la hemos tenido más de alguna vez. Que algo nos impulsa a ir o a hablar o a ir a tal lugar. Y a veces uno no sabe por qué. A mí muchas veces me ha pasado que he llegado a un lugar, he sentido como una necesidad de ir a tal o cual lugar, visitar a tal o cual persona y me he encontrado con situación que ameritaba que yo estuviera ahí. De hecho, una vez visitando a una hermana que había dejado de venir, yo no sabía que estaba enferma, que estaba con cáncer. Y entonces ella me dijo, pastor, ¿quién le avisó a usted? Y dije a mí, nadie. Nadie. Vine. No que vine, me vinieron. Y eso pasó con ellos. ¿Sabe por qué pasó con ellos? ¿Por qué pasa? ¿Sabe? Ellos estaban llorando. Ellos estaban escondidos. Ellos habían huido. Ellos habían escapado para salvar su pellejo. Entonces, ellos no se iban a reunir voluntariamente. El Espíritu Santo obró en ellos y los reunió. Porque minutos después, Cristo iba a estar en medio. Cristo iba a estar en medio. Y ahí estaban. No le creyeron a las mujeres. No le creyeron a esos dos discípulos. No creyeron. Y ellos les decían, versículo 34, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. O sea, verdaderamente. Verdaderamente ha aparecido. Verdaderamente es un adverbio derivado que lo que quiere hacer es, digamos, sustantivo es verdad, ¿cierto? Y verdaderamente se le agrega ese adverbio para darle más firmeza al sustantivo, en este caso verdad. Entonces ellos quieren enfatizar que lo que ellos estaban pensando, que Cristo estaba muerto, era totalmente contrario a lo que ellos pensaban. Él está vivo. Por eso le dicen verdaderamente. Uno diría, ¿qué le agregaría aquí como chileno? Te lo juro. ¿Cierto? Como, te lo juro por mi vida, que es así. ¿Ah? Pero ellos le dicen verdaderamente, es decir, Él está vivo, es una realidad totalmente a la que ustedes están pensando. Ellos estaban completamente seguros que estaba muerto. Y agrega, y se apareció a Simón. Ahí es la única vez que aparece esto en el Evangelio. Pero el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 15, 5, lo menciona. Menciona que el Señor se apareció a Simón. No hay momento en que
se menciona en qué momento se le apareció a él, pero lo dicen aquellos que estaban ahí con los 11, pero también lo reitera Pablo ahí en 1 Corintios 15. Y mire el versículo 35, entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino. ¿Qué contaron ellos? Mire, vuelvo a insistir en esto, hermano. En matemática dice que el orden no altera, ¿cómo es? El producto, ¿no? Pero aquí uno podría, ¿qué habríamos puesto? ¿Qué orden le habríamos dado nosotros? Le habríamos dicho, lo vimos y Él nos enseñó. Pero ellos lo hacen todo lo contrario. Ellos fuimos enseñados y después lo vimos. ¿Qué impactó más en la vida de ellos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ese es el orden que ellos cuentan de su experiencia en el camino, de cómo el Señor les abrió las Escrituras. Ellos contaban del curso bíblico que recibieron, ¿cierto? Esa síntesis que recibieron. Claro, se la enseñó el maestro de maestros. En el siglo XVIII, y de hecho tenemos varios libros del gran predicador, expositor, Carlos Spurgeon, y a él se le consideró, y yo creo que muy acertadamente, el príncipe de los predicadores. El príncipe de los predicadores. Y hasta ahora, después de 2 siglos, sigue bendiciendo a la cristiandad con sus libros y sus predicaciones. Pero Cristo es el rey de los predicadores. Cristo es el rey de los predicadores. Hermanos, para terminar, a veces no hay manera que nuestra incredulidad se disipe por creer únicamente en las promesas de Dios. Cantábamos recién. Promesas que encontramos en la palabra de Dios. Y a veces las promesas no son suficientes para usted y para mí. Porque no creemos. Porque no creemos. Y a veces, al igual que en el caso de ellos, de los discípulos, que los vamos a ver la próxima semana, es que para que ellos puedan llegar a creer, él tuvo que presentarse ahí. Escuchó el testimonio de otros, escuchó el testimonio de los discípulos. Hermano, eran los 11, hermano, eran los apóstoles. Y ellos no creían. Y Jesús tuvo que presentarse delante de ellos para que ellos pudieran creer. Y a veces nos pasa igual a nosotros. No que Él se parezca, pero llegamos a creer cuando Él nos da la respuesta a lo que hemos pedido. ¿No es cierto? Estamos con una incredulidad absoluta, esperando algo y no llega y no creemos. Y Dios nos da la respuesta y dice, ay Señor, perdona mi incredulidad, perdona por no haber confiado en ti. Y eso nos pasa muy a menudo. No tenemos paz hasta que recibimos la respuesta de Dios, pero podemos tener paz aún sin tener la respuesta. Solo creer en su promesa porque Él no es hombre como nosotros. Y terminamos diciendo como Tomás, Señor mío y Dios mío. Es mejor decir Señor mío, Dios mío, antes que venga una respuesta solo creyendo. Jesús le había dicho a ellos, oh tardos de corazón para creer las Escrituras. Nadie podrá conocer a Jesús a menos que Él se manifieste a su vida. Oh pecador que no te das cuenta que lo eres, que te crees sano y que no necesitas un médico, y que no te ves como uno que está perdido,
por lo cual no necesita ser buscado? ¿Que piensas que no necesitas la misericordia de Dios porque te consideras una buena persona, que no eres malo? Si tú te ubicas en este grupo de personas, entonces Jesús no es para ti, ni la misericordia es para ti, ni el perdón es para ti. Porque todas estas cosas solo son para los que se reconocen pecadores, que se ven como una bolsa de inmundicia, de suciedad, de basura, de nada bueno, trapo de inmundicia, una llaga podrida, y que clama a Dios por misericordia, por sanidad y perdón. Solo a esos es que la Escritura declara algo tan glorioso. Dios justifica al impío. El Dios santo, justo, justifica al impío. El pecador es la razón del Evangelio y el perdón es solo para los culpables. Si te consideras justo, correcto, íntegro, sin tacha alguna, no necesitas del perdón de Dios. Está fuera de su alcance. Y como nada necesita de Dios, está fuera del alcance de su misericordia, de su gracia, que otorgan el perdón y la salvación de la condenación. El Evangelio es solo para los criminales, para los que se reconocen miserables pecadores, para nadie más. Oh pecador, si no te ves así, como eres en realidad, clama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y dile: oh Dios, abre mis ojos, así como lo hiciste con esos 2 discípulos, para poder verte a ti, y viéndote a ti, me pueda ver como tú en verdad me ves. Y dame la convicción del pecado y el arrepentimiento para venir a ti en busca de tu perdón y misericordia. Y si oye hoy su voz, no endurezca tu corazón. Y hermano, tú que eres un creyente, un seguidor de Cristo, ¿dónde descansa tu vida cristiana? ¿En las circunstancias? ¿En tus emociones? ¿O en la palabra de Dios? Claramente el creyente debe andar por fe y no por vista. Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias porque nos enseñas, nos edificas, trata con nosotros, trabaja en nuestra vida. Señor, gracias porque solo tú puedes justificar al impío. Señor, aquí no podemos cambiar lo que somos. Por más esfuerzo que hagamos, nunca podremos ser buenos, nunca podremos ser perfectos, no nos podemos cambiar. Estamos claros que no podemos cambiarnos, que no depende de nosotros, que no podemos hacerlo. Somos solo esa llaga podrida nada más. Miserables pecadores imperfectos. Pero tú dices que justificas al impío. Tú solo lo puedes cambiar. Tú solo lo puedes hacer una nueva persona, una nueva criatura, nuevos anhelos, nuevas metas en el corazón. Solo tú lo puedes hacer y te damos gracias, Señor, porque aquí habemos muchos impíos que tú justificaste. Y gracias por eso, Señor. Pero, Señor, ayúdanos ahora también en nuestra vida diaria a vivir por fe, a creerte a ti, a creer a tu palabra y a no vivir por vista, a no vivir por resultados, a no
A no pensar que para creer debo ver primero, sino, como tú dijiste a Marta, si crees, verás. ¿Qué así puede hacer en nuestra vida, Señor? Que podamos creer para ver lo que tú has prometido hacer y lo que tú eres capaz de hacer. Gracias por tu palabra en nombre de Jesús. Amén. Amén.